En el año 476, el último emperador romano fue depuesto, y con él se cerraba un proceso que había durado más de 1000 años. ¿Cómo es posible que uno de los imperios más grandes de la antigüedad, capaz de conquistar reinos y cuyos territorios se extendían desde el África hasta las Islas Británicas, terminara reducido a ruinas y leyendas? Y es que el Imperio Romano no era poca cosa. Era un sistema económico, político, militar y cultural que albergaba dentro de sus sistemas entre 50 y 70 millones de habitantes. Según cuentan, Roma fue fundada en el año 753 por los hermanos Rómulo y Remo. Sí, esos mismos que fueron encontrados y amamantados por una loba. Este relato mitológico, el cual se encuentra referenciado mucho tiempo después del proceso dinástico romano, se encuentra referenciado en las obras de Livio y Plutarco, los cuales buscaban desarrollar un origen heroico y divinizado del origen de su ciudad. Pero los hallazgos arqueológicos nos revelan que en realidad eran aldeas de pastores que poco a poco se unieron en Lacio. Allí se han encontrado restos de cabañas en el Monte Palatino pertenecientes al siglo VIII a.C., indicios de pastoreo, pequeños intercambios comerciales y una comunidad que poco a poco fue creciendo y unificándose. A partir de este inicio, se consolidó una monarquía con reyes que supuestamente reinaban sobre la naciente ciudad. Reyes sabios y justos según los romanos, por supuesto, pero la arqueología presenta un proceso de centralización política que tardó muchos siglos en consolidarse. Esta concentración de poder permitía mantener el orden interno y proyectar la fuerza hacia el exterior, lo que a su vez reforzaba la autoridad del monarca. Sin embargo, el sistema monárquico, en su construcción, ya había cimentado las bases de la naciente república, pues además de un poder centralizado, se apoyaba de un grupo de ancianos que representaban las familias principales, lo que se conocería como el Senado. Esta tensión entre centralización y consulta sembró las bases de la idea de que el poder no debe recaer en un solo individuo, por lo que en el año 509 a.C. surgió la República Romana con la expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio, y consolidando un sistema bajo la elección de magistrados. Así la República fue construyendo poco a poco instituciones cada vez más estables, desarrollando un sistema de 2 cónsules en lugar de un rey, magistraturas temporales y un senado que por supuesto todavía mantenía una gran influencia política, pero permitiendo cierta participación ciudadana para los que tenían derechos políticos, claro, pero manteniendo un control oligárquico de las élites descendientes de estos antiguos jefes tribales que habían fundado la ciudad hace cientos de años. Este fue un experimento que en medio de conquistas militares y crisis sociales se mantuvo durante siglos y terminó expandiendo el poder de Roma hasta convertirla en dueña del Mediterráneo. El problema es que tanto éxito trajo tensiones, desigualdades sociales cada vez más profundas, luchas entre patricios y plebeyos, guerras civiles, generales carismáticos que se convirtieron en políticos con ejércitos propios y, conforme la república se expandía, las clases populares empezaron a sentir un creciente recelo frente a los privilegios senatoriales. De allí surgieron 2 grandes facciones, los populares, que buscaban apoyarse en la plebe y ampliar su participación política, y los optimates, defensores de los intereses de la aristocracia senatorial y guardianes del orden tradicional. Estas tensiones políticas, sumadas a los conflictos permanentes en las fronteras con galos y germanos, empujaron a la república a un estado casi constante de enfrentamiento interno. Finalmente, apareció la figura de Julio César alzándose por encima de todos como dictador perpetuo y generando grandes incomodidades en las clases sociales dominantes. Así, terminó siendo asesinado por los senadores que veían amenazado su poder. Tras su asesinato, Octavio, su hijo adoptivo y heredero, cobró venganza y derrotó a los traidores, fundando lo que se conocería como el Imperio Romano. Así, de los mitos fundacionales se pasó a consolidar un aparato militar y político gigantesco. Así, Roma pasó de ser un conjunto de aldeas de barro a un coloso que dominaba continentes enteros. Pero no debemos pensar que el paso de la República al Imperio solucionó automáticamente las tensiones. En realidad, lo que hizo Augusto fue redondear las piezas para dar una apariencia de estabilidad. Tras derrotar a Cleopatra y Marco Antonio, un antiguo lugarteniente y amigo de César, quien buscaba el poder para sí, concentró en su persona un poder inmenso que, aunque disfrazado de instituciones republicanas, le permitió convertirse en el primer emperador de Roma. Se preservaron cargos rituales y republicanos, pero todos bajo el control férreo del princeps,
La aristocracia senatorial, por supuesto, mantuvo ciertos privilegios, pero ahora subordinados a la autoridad imperial. Gracias a estas reformas, Roma entró en un periodo de prosperidad y relativa estabilidad, que duró entre el 27 a.C. al 180 después de Cristo y fue conocida como la Pax Romana, durante la cual el imperio disfrutó de paz, florecimiento cultural, comercio dinámico y expansión territorial. Esta transición marcó un nuevo equilibrio, en donde habían menos guerras civiles, pero la estabilidad dependía en gran medida del carisma y las habilidades del emperador de turno. Sin embargo, esta estabilidad no fue eterna. Tras la muerte de Marco Aurelio, uno de los 5 buenos emperadores y el último en desarrollar el ideal estoico en el 180 después de Cristo, la sucesión imperial se volvió más conflictiva y los problemas estructurales comenzaron a acumularse. Crisis económicas, presiones en las fronteras, epidemias y un creciente peso del ejército en la política. El llamado siglo III estuvo marcado por usurpadores, emperadores efímeros y un imperio dividido en facciones que apenas lograban mantener la cohesión. Aunque reformas como las de Diocleciano y Constantino intentaron salvar la unidad, en realidad solo pospusieron un deterioro que se haría cada vez más visible. Gracias a esto se nos enseñó que en el 476 después de Cristo, un tal Odoacro, un jefe bárbaro de origen érulo, entró en Roma, depuso al último emperador Rómulo Augusto y con eso ponía fin al Imperio Romano. Pero la realidad es mucho más compleja. Odoacro no era un simple invasor improvisado, pues había pertenecido a las tropas bárbaras federadas bajo el control del Imperio Romano. Tras su golpe, se proclamó rey de Italia e intentó restaurar el imperio a su medida. Se envió las insignias imperiales a Constantinopla como gesto de reconocimiento hacia el emperador de Oriente, lo que mostraba que aún veía en el poder romano oriental una fuente de legitimidad. Roma llevaba siglos desmoronándose desde dentro. Crisis económicas, luchas de poder, emperadores efímeros y un ejército cada vez más compuesto por mercenarios extranjeros. De hecho, la famosa fecha, 476, es más un símbolo que una frontera clara. Odoacro, aunque depuso al emperador, mantuvo el Senado, el derecho romano, el latín como lengua oficial, incluso el cristianismo como religión. A simple vista, parecía más un relevo que un derrumbe. Pero aquí es donde entra la pregunta clave. ¿Hubo o no hubo caída? ¿O fue una transformación tranquila? ¿O fue una batalla incontrolable de sangre y caos? Historiadores como Brian Ward Perkins dirían que sí hubo una caída y un colapso del Imperio Romano, ya que se abandonaron ciudades enteras y los grandes sistemas de acueductos dejaron de funcionar. La economía urbana se contrajo de una manera irreconocible y millones de personas vieron cómo su vida se hundía, pues pasaron de vivir en un mundo conectado por rutas comerciales, baños públicos, anfiteatros, monedas de oro circulando, a un paisaje rural en donde no había una moneda común y la violencia era una constante. Esto, para los ojos de los historiadores contemporáneos, es una de las mayores catástrofes de la antigüedad. Así que no todo fue continuidad y sí hubo un sufrimiento tangible. Y es que aquí está la clave, pues en cierta parte ambas visiones son ciertas. Sí hubo continuidad porque instituciones, leyes y religiones sobrevivieron, pero sí hubo ruptura porque estas instituciones se achicaron y adaptaron a una escala cada vez más limitada. El imperio no se desvaneció de un día para otro, pero no se puede negar que la vida de millones de personas entró en una tragedia constante. Caída es una simplificación, pero también lo es la idea de que hubo una transformación pacífica. Si miramos más de cerca, veremos que el colapso no fue monocasual, sino una tormenta perfecta de factores que se acumularon durante siglos. La economía sufría de inflación crónica, provocada en parte por la devaluación de la moneda. Los emperadores reducían la cantidad de plata en el denario para pagar un ejército cada vez más costoso, lo que generaba desconfianza y alza de precios. A esto se sumaba la presión fiscal. Campesinos y pequeños propietarios eran exprimidos con impuestos que buscaban sostener la burocracia del ejército, mientras que las muchas élites locales usaban su poder para evadir tributos y favorecer solo a sus propios dominios, debilitando la cohesión imperial. A esta tensión se añadía la dificultad de gobernar un territorio tan vasto desde Britania hasta Siria, lo cual obligaba a delegar a la autoridad en gobernantes y funcionarios provinciales. Esa distancia del centro facilitaba la corrupción. Los reclutadores de impuestos cobraban más de lo debido para enriquecerse. Los administradores manipulaban recursos en beneficio propio y las decisiones imperiales tardaban meses en llegar, perdiendo eficacia.
En las fronteras, los pueblos bárbaros no eran simples invasores, sino grupos desplazados por la presión de otros pueblos, como los hunos. Buscaban refugio, tierras y seguridad, lo que llevaba a chocar con Roma o a asentarse dentro de sus fronteras como federados. A nivel ambiental, un enfriamiento del clima en los siglos IV y V redujo las cosechas y aumentó las hambrunas, debilitando aún más la población. Y en el terreno sanitario, las plagas fueron devastadoras. La plaga de Cipriano en el siglo III diezmó ciudades enteras, y la plaga de Justiniano en el siglo VI afectó el comercio y la demografía durante generaciones. Si lo piensas, Roma estaba siendo golpeada desde todas las direcciones posibles: política, militar, económica, social, sanitaria y hasta ecológica, creando un escenario en el que cualquier crisis adicional podía desestabilizar el conjunto. Y en medio de esto, los famosos bárbaros. Durante siglos se dijo que eran hordas de salvajes que acabaron con el imperio, pero esto es un mito. Muchos de ellos habían convivido con Roma durante siglos, habían luchado en sus ejércitos y adoptado sus costumbres. Los visigodos, por ejemplo, cuando entraron en Hispania, fundaron un reino que mantuvo las leyes romanas y la lengua latina. Los francos en la Galia terminarían fundando la dinastía merovingia, que se declaraba heredera de Roma. Pero pues tampoco hay que creer que eran vecinos inocentes. Guerras, saqueos y violencia acompañaron estos asentamientos. Los saqueos perpetuados, por ejemplo, por Alarico en el 410 y en el 455 por los vándalos, no eran simples anécdotas, pues demostraban que Roma ya no podía defenderse como antes. Por eso, más que hablar de un derrumbe lineal o una continuidad perfecta, lo más sensato es hablar de la caída del Imperio Romano como una transición caótica. El Imperio Romano de Occidente se transformó, sí, pero a un precio muy alto. Hambre, pérdida de conocimientos técnicos, retroceso urbano y violencia generalizada. Cuando Roma ardió, un nuevo mundo surgió de sus cenizas. Un mundo heredero tanto de la tradición como de la fractura, la Edad Media. Pero eso lo veremos en un próximo episodio. Muchas gracias por quedarte hasta este momento.